Saludos, amantes de los misterios y las leyendas antiguas. Hoy nos sumergiremos en el turbulento mundo de Poseidón, el señor de los mares, cuyo poder eclipsa incluso al tronador Zeus. O eso cree la mayoría. Pero, ¿y si les dijera que este dios, cuyo nombre infunde pavor, esconde secretos que los harán dudar de todo lo que sabían sobre los dioses griegos? ¿Están listos para conocer sus actos más vergonzosos, la furia que sacudió el Olimpo y la cruel venganza que llevó a la caída de ciudades enteras? Poseidón no es solo un dios de las tormentas, es un nudo de pasiones, intrigas y descubrimientos impactantes que desvelaremos hoy. Desde su nacimiento del vientre de su propio padre, hasta la batalla donde luchó al borde de la muerte, y sus pasiones más escandalosas que movieron montañas y engendraron monstruos. Prepárense, porque la historia de Poseidón es mucho más que olas y un tridente. Verán cómo un dios capaz de crear vida también es capaz de una destrucción impensable. No se pierdan ni un minuto. Lo más emocionante está por venir. En las infinitas extensiones de la mitología griega, donde los poderes de los dioses parecen ilimitados y cada una de sus acciones es capaz de cambiar el tejido mismo de la existencia, la cuestión del dios más poderoso siempre ha provocado acalorados debates. Muchos se inclinan por Poseidón, el señor de los mares, pero entre los expertos en mitología, estas discusiones a menudo se convierten en verdaderas batallas de ingenio. Algunos creen inquebrantablemente en la fuerza inigualable de Poseidón, colocándolo al mismo nivel que los dioses supremos del Olimpo. Otros, sin embargo, argumentan que su destreza en la batalla es significativamente inferior al poder de Zeus y a la sabiduría de Atenea. ¿Por qué Poseidón es tan a menudo el perdedor en estas rivalidades divinas? ¿Es solo un dios con una gran reputación, pero con escaso poder real? ¿O los grandes hechos de su legado divino ocultan un poder más allá de nuestra imaginación? Sumerjámonos en el mundo de los mitos griegos y exploremos el poder y los logros de Poseidón para comprender si es tan turbulento e impredecible como las olas del mar, o si posee un poder absoluto que supera a todos los demás dioses. La historia de hoy los llevará a un océano sin límites, donde, junto con Poseidón, el dios de los mares, exploraremos el misterioso mundo azul. Poseidón, que rige los océanos, las tormentas y los terremotos, posee una fuerza inconmensurable y cada ola que comanda puede elevarse a alturas monumentales. ¿Pueden imaginarse cómo lucha contra el cielo y la tierra bajo el rugido del océano? En la historia de hoy, Poseidón nos guiará a través de sus legendarias hazañas, los enemigos a los que desafió y sus hechos heroicos menos conocidos. Tal vez su poder los asombre, o la sabiduría que se esconde detrás de sus acciones los conmueva. ¿Tienen ustedes mismos la audacia y los sueños, como los de Poseidón, para enfrentar el vasto océano y zarpar valientemente? ¿Qué les gustaría hacer con el poder de Poseidón? ¿Gobernarían los mares? ¿Cambiarían el mundo? ¿O tal vez tienen un deseo más único? No duden en compartir sus pensamientos en los comentarios. Discutiremos e interactuaremos aquí, y quizás en sus historias descubramos una nueva versión de Poseidón. Hoy no están solos bajo el mismo cielo. En diferentes ciudades, todos nos dormiremos con la historia de Poseidón, el dios del mar. En esta noche tranquila, sumerjámonos en las profundidades del mar con el poder de Poseidón y tengamos dulces sueños bajo la protección de Gea, la madre tierra. Una vez, Poseidón y sus hermanos vivían una vida despreocupada. Sin embargo, esta calma fue brutalmente rota por su padre Cronos. Una profecía aterradora pendía sobre la mente de Cronos como una nube oscura. Tus hijos te derrocarán.
El dios del tiempo no podía tolerar ninguna amenaza, así que uno tras otro se tragó a sus propios hijos, encerrándolos para siempre en la fría oscuridad de su vientre. En la oscuridad, Poseidón no podía sentir el calor del sol ni escuchar el rugido del mar. Luchó, se enfureció, pero ante la fuerza ilimitada de su padre, era impotente para resistir. No se desesperó. En el silencio de la oscuridad, Poseidón se aferró a la creencia de que llegaría un momento de cambio y que algún día él y sus hermanos volverían a ver la luz del día. Finalmente, la profecía se hizo realidad. El hermano menor, Zeus, logró escapar de su destino con la ayuda de la protección de su madre, Rea, y creció hasta convertirse en un poderoso dios. En una cueva oculta, su determinación ardía como lava fundida, y juró salvar a sus hermanos y acabar con la tiranía de su padre. Un día Zeus, usando su ingenio y coraje, se ganó la confianza de Cronos, lo envenenó y lo obligó a vomitar a todos los hijos que había tragado. Poseidón renació del vientre de Cronos. Cuando abrió los ojos por primera vez, vio la mirada inquebrantable de Zeus y el amor protector de la madre tierra. La ira y la gratitud se alzaron en él. Empuñando su arma con fuerza, juró vengar el sufrimiento pasado. Uniéndose a sus hermanos, comenzaron una guerra épica contra su padre, la titanomaquia. Cuando el rugido de Cronos fue silenciado por las astutas tácticas de Zeus, Poseidón fue liberado de la prisión de la oscuridad eterna. En el momento en que fue vomitado, sus pies tocaron tierra firme, su cuerpo estaba frío, pero rebosante de poder. Cuando abrió los ojos por primera vez, no vio la crueldad del mundo, sino los ojos resueltos de Zeus y la mirada amorosa de Gea. En ese instante su corazón se llenó de emociones. Años de encierro se alzaron en él como una ola, una mezcla de dolor, ira y resentimiento, todo convertido en un fuego ardiente de venganza. Se miró las mismas manos que una vez fueron impotentes ante la crueldad de Cronos, ahora llenas de poder. Apretando los puños, sus nudillos se pusieron blancos de rabia. Un solo pensamiento lo consumía. Ya no soy el prisionero de mi padre, sino el amo de mi destino. Las batallas de fuego estaban a punto de estallar. Los cíclopes, grandes maestros que habían sufrido bajo el dominio de Cronos, forjaron un arma de poder incomparable para Poseidón, el tridente. Cuando Poseidón tomó el tridente, sintió una resonancia como nunca antes, como si el arma y su alma estuvieran conectadas. «Este es tu instrumento del destino», susurró uno de los cíclopes, Briareo. Su voz era como un trueno. «Lleva la voluntad del mar y contiene el poder de la destrucción. Úsalo para romper tus cadenas y reclamar el mundo que te pertenece». Poseidón agarró el tridente. El frío contacto del metal hizo que su mano temblara ligeramente, pero su corazón permaneció firme. Lo blandió, y el aire vibró con el sonido de los vientos aullando, como si el mismo mar lo animara. Una sonrisa sombría apareció en sus labios. «Cronos, tu tiempo ha terminado». Las trompetas de guerra sonaron, y el mundo se sumergió en un caos sin precedentes. Cronos llamó a su ejército de titanes, mientras que Poseidón, Zeus y Hades lideraron a los dioses olímpicos liberados en su desafío. No era solo una guerra, sino un choque de destinos, una batalla entre el viejo orden y un mundo nuevo. En el campo de batalla, el tridente de Poseidón brillaba con un brillo frío. Cada vez que lo blandía, el océano rugía desde el horizonte como una bestia furiosa, desgarrando y engullendo a las fuerzas de los titanes. Su rugido resonaba en el campo de batalla, imparable como un tsunami. No luchaba solo por venganza. Poseidón sabía que solo derrocando a Cronos podría asegurar el futuro que realmente le pertenecía.
Cada ataque estaba lleno de fuerza y determinación, y cada defensa demostraba su sabiduría y frialdad. En medio del caos, no era solo un guerrero intrépido, sino también un comandante astuto. Sin embargo, la batalla no estuvo exenta de pruebas. Enfrentado a la ira de los titanes y al poder opresivo de su padre, Poseidón sintió miedo. El formidable rostro de Cronos irradiaba una autoridad y crueldad inmensas, y cada uno de sus rugidos sacudía la tierra. ¿Crees que puedes vencerme?, atronó la voz de Cronos, como un trueno. Soy la encarnación del tiempo, y el tiempo nunca cederá. Por un momento, el corazón de Poseidón vaciló. Apretó el tridente, sintiendo su frío contacto, como si le recordara que ya no era ese niño indefenso. Respiró hondo, su mirada se endureció. El tiempo puede no ceder, pero el destino elegirá un nuevo gobernante. La titanomaquia se prolongó durante innumerables días y noches, Poseidón luchando codo con sus hermanos. Cayeron y se levantaron una y otra vez. Finalmente, el trueno de Zeus rasgó el cielo. La sombra de Hades engulló el miedo, y el tridente de Poseidón provocó un tsunami catastrófico que aniquiló por completo el ejército de Cronos. Cuando Cronos fue encarcelado en el abismo, Poseidón se mantuvo en silencio en el centro del campo de batalla. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, y el tridente en su mano goteaba agua de mar y sangre. Miró el océano distante, sintiendo una sensación desconocida de libertad. Se dio cuenta de que esta batalla no solo había cambiado el mundo, sino que también lo había transformado a él. Ya no era un niño prisionero, sino el amo del mar, un creador del destino. Después de la guerra, Cronos fue sellado y comenzó la era del Olimpo. La victoria no trajo una celebración completa. Los tres hermanos se enfrentaron a un nuevo problema: cómo dividir el dominio del mundo. En sus ojos ardía la ambición, mitigada por la cautela mutua. Llegó el momento de echar suertes. Los dedos de Zeus giraron suavemente el recipiente con las suertes, y Poseidón observó atentamente, una compleja mezcla de emociones despertando en su alma. Anhelaba la vasta tierra y el mar, las aguas ilimitadas que llamaban a su poder. Pero al final, el destino decidió su suerte: el mar. Poseidón aceptó su destino, sintiendo una mezcla de reticencia y una tranquila anticipación. Ascendió al trono del dios del mar, y cuando empuñó el tridente, el océano rugió. Sintió el pulso de las olas, resonando con la vida del mar. En lo profundo del océano, construyó un magnífico palacio, el palacio del dios del mar, rodeado de corales, perlas y extrañas criaturas marinas. Su mirada no se detuvo en el océano. Sabía que el alcance de los mares podía extenderse a la tierra, conectándose con montañas y ríos. Su poder no estaría limitado por fronteras. Gobernar el mar no fue una tarea fácil. Aunque Poseidón poseía un poder inmenso, su corazón no siempre estaba tranquilo. A menudo se paraba sobre las olas, mirando la tierra distante, reflexionando sobre su destino. Se enorgullecía de su suerte, pero sentía un ligero arrepentimiento por no haber gobernado el cielo o el inframundo. Respetaba el gobierno de Zeus, pero sentía una envidia oculta hacia él. A menudo preguntaba: ¿dónde están los límites del océano? ¿Hasta dónde puede extenderse mi dominio? Cuando la era de Cronos fue derrocada y el nuevo orden del Olimpo comenzó a tomar forma, los tres hermanos, Zeus, Hades y Poseidón, ocuparon la cima de la jerarquía del poder. Sin embargo, una vez que se completó la distribución del poder, la unidad externa no pudo ocultar la tensión subyacente. La posición de Zeus era sólida como una roca. Sus relámpagos simbolizaban la autoridad suprema. Poseidón, que gobernaba los vastos océanos,
siempre se sintió un personaje secundario, eternamente eclipsado por el brillo de su hermano menor. Poseidón no era un dios contento con la mediocridad. Gobernaba los mares ilimitados, donde las olas turbulentas y las profundidades insondables eran su dominio. Cada vez que miraba la cima del Olimpo, un sentimiento de descontento lo carcomía. Sabía muy bien que, a pesar de la inmensa extensión del océano, siempre se le consideraba subordinado al cielo. Mientras tanto, Zeus, con sus relámpagos y su sabiduría, ganaba fácilmente el temor y la devoción de los dioses. ¿Por qué? Se susurraba a menudo Poseidón, de pie sobre el mar ondulante, con su tridente brillando bajo el sol. En sus ojos había una compleja mezcla de emociones. No soy un cobarde. Derramé sangre por este nuevo orden y luché codo a codo con Zeus. ¿Por qué recuerdan su trueno, pero ignoran mis olas? El dios del mar no envidiaba el poder de Zeus, pero anhelaba ser tratado como un igual. Su poder era suficiente para causar terremotos y tsunamis, capaces de sacudir la tierra misma. Creía que en comparación con Zeus, simplemente le faltaba la oportunidad de demostrar su valía. La posición de Poseidón no solo se reducía por el dominio de Zeus, sino también por su propia personalidad. Zeus era famoso por su determinación y su carácter dominante. Su capacidad para controlar la situación hacía que los dioses dudaran antes de oponerse a él. Poseidón, aunque dotado de inmensa fuerza, era terco y carecía de habilidad para la diplomacia. Sus estados de ánimo, como el océano, eran impredecibles, a veces tranquilos como un espejo, a veces feroces como una tormenta furiosa. Esta naturaleza lo hacía algo aislado en el mundo divino, aunque nunca renunció a la búsqueda de reconocimiento. En un gran banquete en el Olimpo, Zeus se sentó en lo alto de su trono, sosteniendo el cetro que simbolizaba el poder, rodeado por las miradas de adoración de los dioses. Mientras tanto, Poseidón se sentaba a un lado, sosteniendo su copa de oro, pero incapaz de ocultar el frío en su corazón. Lanzó una mirada a Zeus, una ligera casi imperceptible sonrisa en la comisura de sus labios. Supremo rey de los dioses, ¿realmente controlas todo? La rivalidad entre Poseidón y Zeus no solo se refería al poder, sino también a las relaciones y los sentimientos. Era bien sabido que Zeus era un amante de los placeres, a menudo enredado en una red de amor y pasiones. Sin embargo, Poseidón exhibía un estilo único en este ámbito, convirtiéndose en una especie de artista en el Olimpo. Una vez, Zeus quedó cautivado por una hermosa princesa mortal. Mientras Zeus planeaba cómo ganar su corazón con su poder atronador, Poseidón se le adelantó, usando el romance del mar y su majestuosidad divina. Poseidón se ganó el favor de la princesa. Se dice que esta victoria hizo que Zeus lanzara varios rayos en un ataque de rabia, provocando una fuerte tormenta. Mientras tanto, Poseidón, cómodamente instalado en su palacio submarino, permaneció sereno, como si nada hubiera pasado. Mis olas pueden no brillar tan intensamente como tu trueno, pero pueden erosionar suave y constantemente las cumbres de tus montañas, le dijo Poseidón a Zeus una vez en privado, su tono una mezcla de orgullo y desafío. Poseidón no era un simple rival. Sabía que nunca podría ocupar el trono de Zeus, pero tenía su propio orgullo y sabiduría. Gobernaba los océanos, no solo protegiendo a pescadores y marineros, sino también mostrando misericordia y fuerza como un dios. En tiempos de desastre, su tridente no era solo un arma, sino un símbolo. El océano es profundo e insondable, al igual que la sabiduría y la paciencia de Poseidón. Quizás nunca pudo estar en la cima del Olimpo como Zeus, pero ya había demostrado su valía en su propia esfera.
Cada vez que las olas rompían contra las rocas y el viento marino barría la tierra, era el mejor testimonio del poder y la presencia de Poseidón. Aunque la competencia nunca cesaba, cuando llegaba el momento, Poseidón y Zeus siempre permanecían juntos, ya fuera frente a la amenaza de los gigantes o una rebelión del inframundo. Confiaban el uno en el otro y luchaban codo a codo. Después de una gran batalla, Zeus le dijo a Poseidón: «Hermano, mi trueno no puede existir sin tus olas. Sin ti no puedo controlar verdaderamente este mundo». Poseidón se quedó en silencio por un momento. Levantó su tridente y tocó suavemente el hombro de Zeus. No respondió, pero la compleja luz en sus ojos lo dijo todo. Puede haber competencia entre hermanos, pero también había un vínculo inquebrantable. En las profundidades del océano ilimitado, el palacio de Poseidón brilla como un sueño, con muros forrados de perlas, cúpulas adornadas con corales y lámparas de cristal marino que emiten una luz azul, creando una belleza única y misteriosa. Sin embargo, a pesar de gobernar todo el océano, Poseidón siente una ligera soledad. El vasto mar es ilimitado, pero sin nadie con quien compartir su belleza, parece vacío y desolador. Poseidón vio por primera vez a Anfítrite en el centro de un arrecife de coral. Ella era una de las innumerables ninfas marinas, moviéndose con la gracia de los delfines saltando sobre las olas. Su risa era clara como la brisa marina acariciando las conchas. Bailaba en la superficie del mar con sus hermanas, su largo cabello azul verdoso fluyendo como agua, su mirada tierna y vivaz. La mirada de Poseidón quedó completamente cautivada por ella, y su tridente bajó inconscientemente. Un sentimiento que nunca antes había experimentado se despertó en él, y supo que debía hacerla su reina. Sin embargo, Anfítrite no aceptó de inmediato sus atenciones. Como gobernante de los mares, Poseidón era indudablemente poderoso, pero a Anfítrite le preocupaba si su temperamento y ambición harían que la relación fuera estable. Pero Poseidón no se rindió. Ordenó a los delfines que se convirtieran en mensajeros para presentar a Anfítrite los tesoros más preciosos del océano. Raras perlas que brillaban con colores iridiscentes, flautas de coral que emitían sonidos musicales y guirnaldas de cristal marino que simbolizaban el amor eterno. Finalmente, Anfítrite se conmovió por su sinceridad y persistencia y accedió a convertirse en su esposa. Después de la boda, el amor de Poseidón y Anfítrite creció, y el reino submarino prosperó. Una noche tranquila, Anfítrite dio a luz a su hijo Tritón. El joven príncipe manifestó inmediatamente un aura extraordinaria. Heredó la hermosa apariencia de su padre Poseidón, con ojos de un azul zafiro, como los cristales más puros de las profundidades oceánicas. De su madre heredó la elegancia y la dulzura, lo que lo convirtió en un favorito del pueblo marino desde una edad temprana. A medida que Tritón crecía, no solo mostraba el mismo dominio y poder que su padre Poseidón, sino que también revelaba una divertida herencia del dios del mar. Tritón, al igual que su padre, estaba obsesionado con su apariencia, siempre buscando que sus escamas brillaran perfectamente, incluso participando en concursos en las profundidades del mar para ver qué peinado se movía con más elegancia con las olas. Sin embargo, Tritón tenía otra herencia: el amor por las mujeres hermosas. A menudo nadaba entre aldeas submarinas y arrecifes de coral, cortejando sirenas, princesas e incluso espíritus de coral. Cada vez que aparecía, era como un gran espectáculo con su sonrisa deslumbrante y sus movimientos gráciles, ganando muchos corazones. Una vez le dio una joya de aguas profundas a una sirena
y le prometió que podría invocarlo para protegerla en cualquier momento, lo que hizo que Poseidón suspirara impotente. Este chico sabe encantar a la gente incluso mejor que yo cuando era joven. El nombre de Tritón, que recuerda al Tritón de la Sirenita de Disney, ha llevado a muchas ideas erróneas en leyendas posteriores. En realidad, aunque Tritón era el hijo de Poseidón, no se centró en gobernar el reino de las sirenas como el rey Tritón. Era más bien un joven aventurero del mar, amante de la aventura y la exploración, y a menudo desafiando las reglas establecidas por su padre. Sin embargo, permaneció leal a su familia y deberes, siempre presentándose para luchar cuando el océano estaba en peligro, protegiendo a su pueblo sin dudarlo. Al observar el crecimiento de Tritón, Poseidón sintió orgullo y sentimientos encontrados. Se enorgullecía del talento y el encanto de su hijo, pero también le preocupaba que su imprudencia pudiera hacerle perder el amor y la responsabilidad verdaderos. Una vez le dijo a Anfítrite en privado: «El encanto de Tritón supera al mío cuando era joven, pero entenderá que el verdadero significado del poder y el encanto radica en proteger, no en conquistar». Anfítrite sonrió y lo consoló. «Es nuestro hijo. Encontrará su camino. No olvides que ambos fuisteis una vez la ola más obstinada de este mar». Poseidón rió suavemente, levantó su tridente y señaló el horizonte lejano. «Quizás, pero espero que su viaje tenga menos tormentas». La historia de Tritón continúa transmitiéndose a través del océano. Sus aventuras y romances se convierten en temas populares entre la gente del mar. Mientras tanto, Poseidón y Anfítrite continúan protegiendo su reino submarino, esperando el día en que su hijo, abrazado por las olas, crezca hasta convertirse en el verdadero heredero del trono de los dioses marinos. En la familia de los dioses, Poseidón es conocido como el gobernante de los océanos, pero su naturaleza compleja y multifacética se manifiesta plenamente en sus relaciones con otras deidades. Su historia con su segunda hermana, Deméter en particular, no solo está llena de persecuciones tumultuosas, sino que también da lugar a una conmovedora leyenda de creación y reconciliación. Como recordatorio, anteriormente mencionamos las tumultuosas historias románticas de Zeus, incluyendo a su segunda hermana Deméter, quien también fue su esposa una vez. La apasionada obsesión de Poseidón por Deméter comenzó hace mucho tiempo. Estaba profundamente cautivado por la serenidad y elegancia de la diosa de la agricultura y la cosecha. La presencia de Deméter era como la tierra misma, firme pero llena de vitalidad. Su mirada era cálida e inexpugnable, como la luz del sol sobre un campo. Sin embargo, el amor de Poseidón llevaba la naturaleza salvaje e indomable del mar, lo que hacía que Deméter se sintiera desconcertada e incluso incómoda. Era plenamente consciente del carácter de su hermano, apasionado, persistente, pero también ingobernable. Sus cortejos hacia las mujeres a menudo eran imprudentes, y este fuerte apego le parecía a Deméter una ola embravecida, llena de peligro. En un intento de escapar de la persecución de Poseidón, Deméter usó sus poderes divinos para transformarse en una grácil yegua y mezclarse con una manada de caballos, con la esperanza de escapar de su mirada. Sin embargo, Poseidón no era de los que se rinden fácilmente. Sintió el disfraz de Deméter y decidió continuar la persecución en su forma. Se transformó en un semental, su crin fluyendo como olas, sus cascos golpeando el suelo como truenos. Persiguió a la yegua Deméter a través de vastas praderas y colinas ondulantes, hasta que finalmente la arrinconó en un bosque tranquilo. Cuando Deméter se vio obligada a rebelarse, regañó a Poseidón con ira. «¿Sabes que tu loca persecución solo me alejará más?
No entiendes lo que son el respeto y la contención. Poseidón bajó la cabeza por un momento, y emociones complejas brillaron en sus ojos. Quizás no se dio cuenta de que su amor la hacía sentir oprimida. A pesar de esto, su terquedad y pasión llevaron a un resultado inesperado para ambos. Al final, Deméter no pudo escapar de la persecución de Poseidón, y su unión dio como resultado una descendencia extraordinaria. Arión, el caballo divino. El nacimiento de Arión fue asombroso. Era liso y negro azabache, con una crin que brillaba como estrellas en la noche. Dondequiera que sus cascos tocaban el suelo, surgían plantas exuberantes. Heredó el poder y la sabiduría de sus padres, convirtiéndose en el caballo más rápido y poderoso de la mitología griega. Un símbolo orgulloso tanto para dioses como para héroes. Sin embargo, el nacimiento de Arión no reconcilió completamente a Deméter con Poseidón. Todavía resentía su imprudencia, pero con el tiempo comenzó a ver otra faceta de su naturaleza: el talento de un creador. En un intento de ganarse el perdón de Deméter, Poseidón decidió crear un regalo del que ella pudiera sentirse orgullosa. Usó los poderes tanto del mar como de la tierra y creó el primer caballo del mundo. Este caballo era elegante, poderoso, con una crin como olas y cascos fuertes como rocas. Poseidón se lo presentó a Deméter y dijo: «Este caballo es mi regalo para ti. Simboliza el poder de la tierra y la libertad del mar. Que se convierta en un compañero para la humanidad, ayudándolos a arar los campos y a cruzar las montañas». Deméter miró al caballo en silencio por un momento. Se dio cuenta de que el regalo de Poseidón no era solo una forma de complacerla, sino una profunda expresión de remordimiento y devoción sincera. Finalmente, aceptó el regalo. La historia de Poseidón y Deméter comenzó con un conflicto, pero terminó con la creación y la reconciliación. Arión y el primer caballo se convirtieron en símbolos de su relación. Uno representaba el vínculo entre los dioses, el otro, el regalo divino a la humanidad. Para Poseidón, esta experiencia fue un punto de inflexión. Comenzó a comprender que el amor no era solo persecución, sino también respeto y paciencia. Su creación fue vista por más personas, y ya no era solo un destructor de océanos y terremotos, sino un dador de vida. Deméter continuó salvaguardando la fertilidad de la tierra, mientras Poseidón reflexionaba sobre esta experiencia desde su trono en el océano. Su mirada cruzaba las olas y se fijaba en los campos distantes, como si todavía sintiera la fuerza y el calor de Deméter. Y en el viento, el relincho de Arión resonaba, como si llevara un mensaje eterno de que, incluso cuando las tormentas y la tierra se oponen, el amor y la creación pueden llevarlos a fusionarse. Poseidón, el señor de los mares y portador del tridente, poseía un poder ilimitado. Una vez, creyó haber superado todas las dificultades y haber alcanzado una gloria merecida. Sin embargo, el reino divino no se gobernaba solo por el dominio de las tormentas y las olas, especialmente cuando se enfrentaba a Atenea. Esta batalla por el poder se volvió más compleja y dramática de lo que él jamás hubiera imaginado. Un día, Poseidón se encontraba a orillas de Atenas, contemplando la ciudad que nunca había controlado por completo. Se extendía sobre la antigua tierra griega, llena de historia y de una belleza ilimitada. La ciudad era un símbolo de sabiduría, el alma del mundo urbano. El corazón de Poseidón se llenó de añoranza, con el deseo de llevar esta ciudad a su dominio, de convertirla en un lugar sagrado protegido por el dios del mar. En dirección opuesta, Atenea, la encarnación de la sabiduría y la razón, observaba fríamente la ciudad.
Su mirada no era tan tosca ni directa como la de Poseidón. Irradiaba un pensamiento e intelecto profundos. Así, los dos dioses hicieron un trato. Quien pudiera traer el regalo más preciado al pueblo de Atenas, obtendría el patrocinio sobre la ciudad. Poseidón estaba seguro. Ya se imaginaba de pie sobre las murallas de Atenas, bañándose en la gloria de dominar la tierra. Levantó su tridente, y en un instante, las olas se agitaron y las mareas rugieron como una bestia. Después de un poderoso rugido, Poseidón clavó su tridente en el suelo, y su poder penetró las profundidades del mar, desgarrando la tierra y sacudiendo la ciudad. Poco después un caballo gigante salió del mar, galopando en las afueras de la ciudad, simbolizando el poder y la majestad de Poseidón. Llevó a Atenas el primer caballo, una criatura no solo mágica, sino también un símbolo de fuerza, velocidad y conquista. El corazón de Poseidón se llenó de confianza, creyendo que ningún regalo podría conmover más a los atenienses que éste. Después de todo, les ofrecía fuerza y libertad. Sin embargo, Atenea no era un dios fácil de derrotar. Se mantuvo en silencio a la distancia, observando las acciones de Poseidón. No se apresuró a actuar. Sus ojos brillaban con una luz profunda. Comprendía que la sabiduría, y no solo la fuerza, aseguraría la supervivencia a largo plazo en este mundo. Por lo tanto, comenzó a pensar en cómo ganaría la apuesta. Bajó la cabeza, y una idea ingeniosa surgió en su mente. La sabiduría de Atenea no se limitaba a la guerra y la estrategia, sino que también se extendía a su profundo conocimiento de la naturaleza. Se acercó a una roca desnuda, colocando suavemente su palma sobre ella. Con su toque, un olivo comenzó a crecer, silencioso, con su tronco robusto y sus ramas abundantes, irradiando una fuerza suave y resistente. Este árbol era su regalo, simbolizando la paz, la prosperidad y el poder de la sabiduría. No solo proporcionaba alimento y madera, sino que también traía esperanza y riqueza, un símbolo de la prosperidad futura de Atenas. Cuando Poseidón y Atenea presentaron sus regalos al pueblo de Atenas, se extendió un profundo silencio. La gente admiró el gran poder que trajo Poseidón, maravillada por la velocidad y la majestad del caballo. Pero también se sintieron profundamente atraídos por el olivo de Atenea. No era solo un árbol. Representaba una influencia de largo alcance. Simbolizaba la prosperidad y la sabiduría a largo plazo, una promesa de sustento para el futuro. El pueblo de Atenas sabía que no dependía completamente de la fuerza para sobrevivir, sino que necesitaba sabiduría y recursos para lograr la felicidad y el crecimiento a largo plazo. La ira de Poseidón se intensificó al ver a Atenea triunfar. Su mirada se agudizó y su tridente casi se le escapa de las manos. La furia se apoderó de él como una ola, y no podía entender por qué un árbol podía ser más significativo que la fuerza y el poder del caballo que él había traído. Pero también sabía que la batalla estaba ahora más allá del punto de no retorno. La sabiduría de Atenea finalmente triunfó sobre la naturaleza efímera del poder. Poseidón sintió una sensación de pérdida sin precedentes. Aunque su corazón estaba lleno de ira y frustración, se vio obligado a aceptar el resultado. Nunca había dudado de su propia fuerza, pero ahora comprendió que la simple fuerza no era suficiente para ganar el patrocinio sobre una ciudad. Su corazón estaba lleno de una compleja mezcla de sentimientos: respeto por Atenea, decepción por su propio fracaso. La confusión interna de Poseidón era profunda. Sabía que podía destruir Atenas fácilmente, pero también comprendía que el futuro de una ciudad no podía sostenerse a través de la violencia y la fuerza, como había demostrado Atenea. La sabiduría y la previsión
eran los verdaderos pilares para el largo plazo. Finalmente, Poseidón se cayó y aceptó su derrota. Entre los dioses, la victoria no siempre se definía por la fuerza, sino por la sabiduría y la visión a largo plazo. Poseidón retiró su poder en silencio, mirando el rostro gentil pero decidido de Atenea. Respiró hondo, y el fuego de su ira se apagó lentamente. Aunque no obtuvo el patrocinio sobre Atenas, Poseidón no se rindió fácilmente. Sabía que seguía siendo el señor de los mares, poseedor de un poder incomparable, y la victoria de Atenea le había dado una nueva comprensión. Poseidón, el poderoso dios de los mares, aunque era un símbolo de fuerza, a menudo experimentaba una soledad y una frustración inexplicables entre los dioses olímpicos. Esto fue especialmente cierto después de su derrota en la competencia por el patrocinio sobre Atenas, un revés que no solo lo humilló, sino que también despertó en su corazón una profunda ira y celos. La competencia por Atenas terminó con la derrota de Poseidón, y el amado caballo que había creado le fue devuelto. Sus ojos parpadearon con lágrimas no derramadas, reflejando su amargura e ira. Después de todo, había puesto tanto esfuerzo en la competencia, solo para perder ante la sabiduría y la previsión de Atenea. Aunque Poseidón reprimió externamente su ira, por dentro rugía como una corriente tormentosa en el mar que no podía ser apaciguada. Se dice que Poseidón no pudo aceptar esta derrota, y la ira que albergaba solo creció con el tiempo. Entonces, en un ataque de ira impulsiva, Poseidón tomó una decisión que sería tema de conversación entre los dioses. Un día, al visitar el templo de Atenea, su ira ya no pudo ser contenida. Dirigió su deseo hacia Medusa, una mujer de extraordinaria belleza que una vez había despertado su corazón. Sin embargo, Medusa nunca se sometió a él, y este deseo insatisfecho carcomió el orgullo de Poseidón, como una hoja afilada en el templo. Consumido por la ira y la impulsividad, Poseidón humilló descaradamente a Medusa. Este acto de falta de respeto enfureció a Atenea, quien sabía muy bien que Medusa había sido una sacerdotisa de su templo. El comportamiento de Poseidón fue una provocación evidente. En su furia, Atenea tomó una terrible decisión. Transformó la belleza de Medusa en algo monstruoso. Su cabello antes hermoso se convirtió en serpientes y la luz de sus ojos se convirtió en la luz de la tristeza y la furia eternas. Medusa se convirtió en la aterradora Gorgona, cuya mirada podía convertir a cualquiera en piedra. Aunque la ira de Poseidón se calmó temporalmente, esto trajo un nuevo caos al reino divino. A pesar de esto, Poseidón no era solo un dios de impulsos y fuerza bruta. En otra competencia, mostró su lado racional. Volveremos a la historia de Medusa en el futuro, pero por ahora, sigamos adelante. Poseidón, sin duda, era un dios de emociones fuertes, pero no era simplemente un dios tosco que dependía exclusivamente de la fuerza. Por ejemplo, en el Festival Collins, Poseidón se enzarzó en una acalorada disputa con Apolo. El festival, destinado a traer gloria y bendiciones a los dioses, se convirtió en un punto de discordia cuando Apolo intentó tomar el control, afirmando que solo su música podía traer el favor de los dioses. Sin embargo, Poseidón, que empuñaba el poder del mar, despreció las acciones de Apolo. Comprendía que el poder del mar no radicaba solo en las tormentas y las olas, sino también en una profunda sabiduría y fuentes sostenibles de vida. Después de un acalorado intercambio, Poseidón no recurrió a usar su tridente para dominar a Apolo. En cambio, se involucró en una batalla de ingenio, refutando los argumentos de Apolo con sus propios razonamientos astutos. Al final, Poseidón salió victorioso, asegurando con éxito su posición como dios principal en el Festival Collins. En esta contienda,
Poseidón demostró su sabiduría oculta, demostrando que no era solo un dios de fuerza bruta y furia, sino también capaz de prevalecer a través de la inteligencia y situaciones complejas. Sin embargo, la competencia entre los dioses nunca cesó. A pesar de la frustración ocasional de Poseidón por perder en algunas contiendas, comprendió que, ante crisis más graves, la unidad entre los dioses era necesaria. Un claro ejemplo de esto fue la gigantomaquia, la gran guerra con Tifón. Tifón, un gigante que encarnaba las tormentas, poseía una fuerza atronadora y casi destruyó todo el Olimpo. Incluso dioses poderosos como Apolo y Artemisa no pudieron resistirlo, y muchos dioses huyeron, escondiéndose lejos. Poseidón no retrocedió, a pesar del formidable enemigo que tenía delante. Se mantuvo firme, usando su fuerza incomparable sobre el mar para luchar contra Tifón en un duelo feroz y prolongado. El coraje y el espíritu inquebrantable de Poseidón en la batalla fueron inspiradores. Su tridente y las olas se levantaron como torrentes contra Tifón, y el choque de la fuerza del mar y el trueno de la tormenta sacudió los cielos. A pesar de los valientes esfuerzos de Poseidón, no pudo derrotar el suministro interminable de truenos de Tifón. Cuando Poseidón finalmente fue derribado, al borde de la muerte, Atenea llegó a tiempo para ocupar su lugar y continuar la lucha por la supervivencia de los dioses. Aunque Poseidón finalmente no pudo derrotar a Tifón, aún mostró un coraje y una fuerza extraordinarios en esta batalla. Quizás no logró la victoria final, pero su determinación y valentía quedarán grabadas para siempre en la historia del Olimpo. Después de la batalla, Poseidón no solo fue visto como un poderoso dios del mar, sino también como una deidad de sacrificio y responsabilidad. En la antigüedad, la reputación de Poseidón se extendió por la tierra, conocido tanto por su inmensa fuerza como por su carácter complejo y vengativo. Muchas ciudades-estado y naciones buscaban su protección, y Troya, una vez una magnífica ciudad, no fue una excepción. Una vez, Poseidón compartió una profunda alianza con el rey Laomedonte de Troya. Poseidón ayudó a los troyanos a construir un muro inexpugnable, una estructura imponente y majestuosa que entonces fue elogiada como una defensa inquebrantable, casi imposible de perforar. Poseidón se entregó al proyecto con confianza, su poder fluyendo en cada piedra, como si llevara su bendición y esperanza para Troya. Sintió su poder acumularse con la altura de las paredes. El orgullo y la majestad lo llenaban. Mirando las paredes que había creado, Poseidón no pudo evitar sentir un profundo deseo de proteger Troya. Después de todo, la ciudad simbolizaba la belleza y la gloria dignas de su patrocinio. Sin embargo, la familia real de Troya, especialmente el rey Laomedonte, no pareció comprender completamente las acciones de Poseidón. A pesar de su papel en la construcción de los muros, Poseidón nunca recibió la recompensa que creía merecer. Según la costumbre entre dioses y mortales, tales esfuerzos monumentales en la construcción de muros debían ir acompañados de un gran festival y ofrendas generosas. Pero Laomedonte, quizás demasiado confiado o distraído por otras consideraciones políticas, pasó por alto la necesidad de honrar la contribución de Poseidón. Esta traición se arraigó profundamente en el corazón de Poseidón, encendiendo una furia y un resentimiento que bullían bajo la superficie. Aunque permaneció en silencio en ese momento, el fuego de la ira nunca dejó de arder dentro de él. Con el tiempo, comenzó la guerra de Troya, enfrentando a la alianza griega contra Troya en una batalla a vida o muerte. La guerra estuvo llena de derramamiento de sangre y heroísmo, con guerreros chocando en el campo de batalla
y los nombres de los héroes inmortalizados a través de las generaciones. Pero detrás de escena fue el poder de los dioses lo que determinó el destino del conflicto. Y en ese momento, Poseidón encontró una oportunidad para la venganza. Cuando las llamas de la guerra envolvieron Troya, Poseidón sintió que la furia de su traición volvía a surgir. Los troyanos no parecían saber que su antiguo aliado ahora se oponía a ellos. Poseidón decidió destruir personalmente las mismas defensas que había ayudado a construir. Esto no fue solo venganza. Fue una lección para los troyanos de que traicionar a los dioses tendría un precio terrible. De pie en las profundidades del mar, Poseidón apretó su tridente, sintiendo el poder de las olas y el temblor de la tierra. Cada vez que blandía el tridente, el océano rugía como una bestia, y la tierra temblaba con furia. Poseidón lanzó un grito furioso, y el poder que liberó causó un enorme tsunami y un terremoto, sacudiendo toda la ciudad de Troya. Las murallas comenzaron a tambalearse y agrietarse, como si los mismos cielos lamentaran el desastre. Las murallas, antes invencibles, ahora enfrentadas a la furia de Poseidón, se derrumbaron en un instante. Los troyanos huyeron en pánico. Sus defensas, antes confiables, se habían convertido ahora en una trampa mortal. La tierra se abrió, tragándose las calles, y la furia de Poseidón sumergió la ciudad en el horror y el caos. Observando la caída de las murallas que había creado, Poseidón sintió una extraña sensación de satisfacción, pero era agridulce. Cada piedra caída era un acto de venganza por la traición, y cada rugido de las olas era una declaración de su ira y crueldad. Poseidón observó en silencio la destrucción, su corazón revuelto. Su venganza fue rápida y cruel, pero dentro de él persistía un vacío. Quizás nunca se había preguntado si la victoria de la venganza podría curar la herida de la traición. Una vez había puesto todo su corazón en la ciudad, pero ahora todo ese esfuerzo se había convertido en una fuerza de destrucción. Sabía que no solo había destruido las murallas, sino también las esperanzas y los sueños que alguna vez había albergado para Troya. A pesar de esto, la breve satisfacción de la venganza le dio a Poseidón una fugaz sensación de consuelo. Al ver cómo la una vez invencible Troya se desmoronaba bajo su furia, Poseidón se dio cuenta de que su ira no había sido en vano. Tenía un significado profundo. Era un recordatorio de la dignidad de los dioses y un castigo para quienes se atrevían a traicionarlos. Pero Poseidón no estaba satisfecho solo con esto. Su corazón todavía no podía olvidar la traición, la mirada fría del rey Laomedonte. En ese momento, Poseidón comprendió que la venganza no era un fin, sino un proceso que seguía pudriéndose e intensificándose. Su ira nunca se apagaría hasta que quienes traicionaron a los dioses pagaran su precio. Poseidón, el señor del mar, estaba lleno de poder ilimitado y una presencia imponente, pero a menudo se debatía entre la ira y la razón. Su corazón albergaba tanto amor y cuidado como una ira inextinguible. La venganza de Poseidón contra Troya no fue solo un simple acto de retribución. Simbolizó el eterno conflicto entre dioses y mortales, entre el respeto y la traición. Y en este momento, Poseidón reveló la profundidad de su compleja naturaleza, un dios capaz tanto de crear como de destruir. Poseidón, uno de los tres hermanos, gobernante de los océanos y portador del tridente. Su nombre es legendario en la antigua mitología griega, llevando consigo el poder de las tormentas y el mar. Es un dios de emociones directas y temperamento ardiente, rara vez ocultando su mundo interior. En la ira aparecen monstruos marinos, las olas rugen y todo es devorado. También tiene otro lado,
tierno y amoroso, protegiendo a las personas que dependen del mar, custodiando las ciudades costeras y los barcos en largos viajes. La imagen de Poseidón evoca tanto miedo como respeto. La ira de Poseidón es como una mirada aguda y penetrante, capaz de encender el cielo y la tierra mismos. Cuando está enojado, el mar se agita, el cielo se oscurece y los monstruos marinos emergen de las profundidades, aferrándose y enfureciéndose. Poseidón aprieta su tridente y con un poderoso empuje, las olas rompen como montañas, inundando todo a su paso. Cada golpe de su tridente desencadena una tormenta. Todo el océano parece levantarse y caer bajo su control. El trueno ruge y los cielos resuenan con el sonido de una furia implacable, aún más aterrador. Cuando Poseidón sacude violentamente su tridente, la tierra tiembla, las montañas se agrietan, los ríos se agitan y el fondo del océano se abre, liberando un terrible rugido. El temblor de la tierra parece la furia del océano, derramándose sobre la tierra. Se le conoce como el dios de las tormentas y el sacudidor de la tierra, títulos que abarcan el temor y el horror que inspira su poder. La ira de Poseidón nunca es sin razón. Se basa en su insistencia en mantener el orden, como parte de su naturaleza divina. Cuando ve a los humanos luchando por sobrevivir en el mar, no duda en usar su tridente, aniquilando a quienes buscan perturbar el equilibrio natural. Sin embargo, Poseidón no es solo un dios iracundo. En lo profundo de él hay un lado más tierno, uno que se preocupa por quienes viven en armonía con el mar. Su bondad y compasión son más evidentes en su protección de los habitantes de la costa. No le gusta crear desastres sin razón. Por el contrario, prefiere proteger a quienes lo honran con los brazos abiertos. Poseidón ama la costa, valora a cada pescador que lucha contra los mares y cuida las aldeas de pescadores y las ciudades costeras. Cada vez que el mar está en calma, Poseidón se convierte en un toque suave, acariciando los rostros de las personas y ofreciendo consuelo. El poder divino de Poseidón trajo prosperidad y paz a aquellas ciudades que dependían del mar. Por ejemplo, las ciudades de Filos y Dibis, ubicadas en el mar Egeo, están bajo su protección. La mítica Atlántida también lo veneraba como su dios principal. Poseidón usó su tridente para calmar las tormentas, trayendo cosechas abundantes y paz. Los marineros que rezan por la protección de Poseidón encuentran un paso seguro a través del vasto océano, protegidos del duro clima. La bondad de Poseidón va más allá de la protección. También es conocido por su creatividad. Para ganarse el favor de Deméter, creó el primer caballo. Este caballo no solo se convirtió en la base del transporte humano, sino que también simbolizó el desarrollo de la equitación y la agricultura. La gente dependía de él para arar los campos, trayendo cosechas abundantes. La creatividad de Poseidón no se detuvo ahí. Con un movimiento de su tridente podía hacer brotar manantiales de las grietas de la tierra, nutriendo la tierra y trayendo suelo fértil para la agricultura. Poseidón no es solo un dios del mar. Su divinidad abarca tanto el océano como la tierra. Su poder controla no solo las tormentas del mar, sino que también trae esperanza de abundancia en la tierra. Por lo tanto, también es venerado como el dios de la abundancia. La imagen de Poseidón se encuentra a menudo en obras de arte antiguas. En casi cada escultura o pintura se le representa montado en un carro dorado tirado por caballos blancos, con una presencia majestuosa que parece consumir el mismo aire. Su poder es inmenso y su presencia imperiosa. Cuando la gente ve el tridente brillante, saben que es el símbolo de Poseidón, el gobernante de los mares, el jefe de las tormentas.
Su figura alta, su voz dominante y su profunda conexión tanto con el océano como con los caballos lo convierten en uno de los dioses más reconocibles de la mitología. A pesar del inmenso poder de Poseidón, capaz de controlar tanto el océano como la tierra, todavía tiene un hermano que brilla aún más: Zeus. Zeus empuña el trueno como su arma y gobierna los cielos, mientras que Poseidón nunca recibió el título de rey de los dioses. Esta brecha a veces despierta emociones complejas en Poseidón, tanto reverencia por Zeus como una sutil envidia. Es el más directo de los tres hermanos, nunca ocultando sus sentimientos. Por turbulentas que sean sus emociones, las revela al mundo. Poseidón es tanto el gobernante de las tormentas y el océano, como el dios de la cosecha y la protección. Su poder es incomparable, pero está lleno de emociones complejas. Su historia no es solo una leyenda en la mitología, sino un símbolo de la profunda conexión entre la humanidad y las fuerzas de la naturaleza. En el mundo de Poseidón, los océanos rugen y se calman, las tormentas y la ternura se entrelazan. No importa cuán grandiosa sea su presencia, lo que permanece constante es su profundo amor por el mar, la tierra y todos los seres vivos. En comparación con la grandeza de Zeus, Poseidón parece más accesible, con un toque más humano. Su imagen no solo evoca simpatía en la gente, sino que también dota al mar de un misterioso atractivo. Cuando pensamos en el mar, la primera deidad que nos viene a la mente sigue siendo Poseidón. Ya sea en mitos antiguos o en la cultura pop moderna, Poseidón continúa ocupando un lugar central. De hecho, en las películas de DC, el personaje de Aquaman puede considerarse una representación moderna de Poseidón, con un papel que abarca tanto el océano como el cielo, lo que se alinea con la personalidad de Poseidón como dios del mar. La influencia de Poseidón en las culturas posteriores es profunda y amplia. Por ejemplo, el misterioso y distante planeta Neptuno en astronomía lleva el nombre del dios romano del mar Neptuno, y su símbolo, el poderoso tridente, es el mismo que el arma de Poseidón, simbolizando la fuerza infinita y las profundidades del océano. Incluso la marca italiana de automóviles de lujo Maserati tiene un tridente en su logotipo, un símbolo de Poseidón, que transmite el poder de la marca y su carácter noble, como si se pudiera sentir la inmensidad del mar y su aura invencible. Poseidón es más que un dios del mar en la mitología antigua. Su imagen ha trascendido el tiempo y el espacio, arraigándose profundamente en la cultura moderna y sirviendo como un símbolo indeleble en los corazones de las personas. Si te gusta la mitología griega, deja un comentario y hazme saber qué personaje o mito te gusta más. Por supuesto, como ya estás dormido, ningún comentario es el mejor comentario. Gracias por escuchar y que tengas buenas noches con dulces sueños, mi tigre dormilón. La ira de Poseidón, que permaneció después de la destrucción de Troya, no se calmó, como una tormenta eterna en su alma. La venganza, tan deseada y tan devastadora, solo trajo una satisfacción fugaz, seguida de un vacío profundo y corrosivo. Él, el gran señor de los mares, que había ayudado a erigir murallas inexpugnables, ahora las veía convertirse en polvo bajo los golpes de su propio tridente. No fue solo la destrucción de una ciudad, fue la destrucción de una parte de sí mismo, un símbolo de su confianza convertida en amarga traición. Laomedonte, el rey que se atrevió a engañar a un dios, pagó un alto precio, pero ese mismo precio dejó a Poseidón con una herida sin cicatrizar. Su furia, una vez dirigida a un objetivo específico, ahora se había convertido en una corriente embravecida sin rumbo, que amenazaba con devorar no solo a los mortales, sino también a los dioses.
Las consecuencias de sus acciones continuaron resonando en el mundo. Las ciudades mortales, los asentamientos costeros cuya vida dependía de la misericordia del mar, ahora vivían con miedo a su antiguo protector. Los marineros que antes le rogaban por un viaje seguro, ahora observaban con temor cada cambio en el estado de ánimo del océano, temiendo que cualquier ola pudiera ser un presagio de su ira. Las ciudades que se enorgullecían de su patrocinio ahora se sentían abandonadas. Sus esperanzas y sueños, invertidos en las murallas que él había creado, se derrumbaron junto con ellas. Pero no era solo su sufrimiento. Incluso los dioses del Olimpo sintieron el temblor de la tierra, sacudida por su ira implacable. Zeus, su hermano, a menudo intentaba hacerlo entrar en razón, recordándole la necesidad de mantener el equilibrio y el orden. Pero las palabras de Zeus parecían solo avivar las llamas de la ira de Poseidón. Intentó encontrar la paz. La buscó en el silencio de las profundidades submarinas, en la inmensa extensión del océano. Pero incluso allí, entre jardines de coral y perlas brillantes, lo perseguían las sombras del pasado. Vio los rostros de los troyanos, su miedo, su desesperación, y sintió el peso de su poder, que tan fácilmente podía traer tanto vida como muerte. Su naturaleza divina exigía orden, pero sus emociones mortales, ira, resentimiento, frustración, socavaban constantemente esa necesidad. Como un dios cuyo poder se manifestaba en olas furiosas y terremotos, fue creado para la acción, para la demostración de su poder. Pero ahora ese mismo poder se había convertido en su maldición, impidiéndole encontrar la paz. Reflexionó sobre cómo un simple desprecio de un rey mortal podría haber llevado a una consecuencia tan devastadora. ¿Fue solo una pérdida de respeto o algo más profundo? La conciencia de que su origen divino y su papel en el mundo mortal habían sido cuestionados. Su orgullo, su dignidad divina habían sido heridos, y esa herida parecía que nunca sanaría. Vio cómo Atenea, con su sabiduría y frialdad, gobernaba su ciudad, trayendo prosperidad a través de la creación, no de la destrucción. Esta comparación solo intensificó su propio sentimiento de fracaso. En momentos de desesperación, podía sentir cómo su poder se volvía contra sí mismo, como si el océano, su fiel compañero, también se hubiera cansado de su ira. Las olas, que antes le servían, ahora parecían burlonas, reflejando su propia tormenta interna. Se preguntó si alguna vez podría encontrar la verdadera paz, si alguna vez podría perdonarse a sí mismo por sus acciones. Su existencia divina parecía ahora una maldición, condenada a vagar eternamente entre el poder y el arrepentimiento. Era un Dios que había dado vida, pero también un Dios que la había quitado en una escala que asombraba incluso a los propios dioses. Y en esta dualidad, en este conflicto eterno entre su esencia y sus emociones, residía su secreto más profundo y aterrador, un secreto que quizás nunca podría revelarse ni siquiera a sí mismo. Sus intentos de encontrar la paz eran como intentar retener el océano en sus manos, interminables, inútiles y llenos de la amarga verdad sobre su propia naturaleza. Seguía siendo el dios del mar, pero el mar dentro de él rugía, sin encontrar salida, condenado a recordar para siempre la Troya destruida y su propia ira inextinguible, que continuaba definiendo su destino. Sus relaciones con sus hermanas, Hestia y Deméter, también tuvieron su historia compleja, más allá del simple afecto familiar. Aunque rara vez mostraba sus sentimientos abiertamente, especialmente hacia Hestia, la guardiana del hogar, su vínculo con ella era profundo y respetuoso. Hestia, la encarnación de la pureza y la estabilidad,
era para él una especie de ancla en un mundo donde reinaban las tormentas y las pasiones. Su calma y sabiduría a menudo servían como contrapeso a su propia naturaleza indómita. Cuando el Olimpo se enfrentaba a crisis y otros dioses se estaban sumidos en el pánico, era la serenidad de Hestia, su inquebrantable fe en el orden, lo que a menudo servía como recordatorio de que la verdadera fuerza no solo podía manifestarse en el poder, sino también en la resiliencia. Poseidón, cuyo propio poder estaba tan estrechamente ligado a los elementos naturales, encontraba en ella un reflejo tranquilo, pero poderoso, de las fuerzas más fundamentales del ser. Con Deméter, la diosa de la fertilidad y la cosecha, su relación fue mucho más turbulenta, como ya hemos visto. Su pasión, nacida de la persecución y el deseo desenfrenado, llevó al nacimiento de Arión, el maravilloso caballo, un símbolo de su compleja conexión. Pero incluso después de este evento, a pesar de la creación del primer caballo, su relación siguió siendo tensa. Deméter, herida por su imprudencia, nunca olvidó por completo sus atenciones, que ella percibió como una invasión de su espacio personal. Al mismo tiempo, Poseidón, al sentir en ella algo más profundo que un simple objeto de deseo, un símbolo de vida, de tierra, de permanencia, comenzó a comprender que el verdadero poder residía no solo en la conquista, sino también en el respeto. Su creación conjunta, Arión, se convirtió en un puente entre sus mundos, recordándoles a ambos que incluso de las pasiones más turbulentas podían hacer algo hermoso y valioso. Pero, ¿eran estas relaciones simplemente familiares? Cuando Poseidón miraba a Hestia, ¿solo veía a una hermana? ¿O algo más? ¿Algo que él mismo temía admitir? ¿Se despertaba en su corazón? ¿Fueron sus intentos de apaciguar a Deméter solo un intento de enmendar? ¿O había en ellos una atracción diferente, más profunda, hacia la tierra que ella representaba? En la mitología griega, las líneas entre las relaciones a menudo eran delgadas, e incluso los dioses estaban sujetos a emociones complejas que podían entrelazarse de las maneras más inesperadas. Quizás su necesidad de protección y cuidado, mostrada hacia ellas, no era solo amor fraternal, sino también un reflejo de su propia vulnerabilidad, su deseo de encontrar un apoyo en un mundo donde su propio poder era tan destructivo como creativo. En momentos de crisis, cuando el Olimpo estaba amenazado, Poseidón a menudo encontraba aliados inesperados en sus hermanas. Su poder, capaz de causar terremotos y tsunamis, podía dirigirse a la protección cuando era necesario. Y en esos momentos, cuando el mundo estaba al borde del abismo, su fuerza, combinada con la sabiduría de Atenea o la resistencia de Deméter, se volvía inquebrantable. Estas alianzas, nacidas de la necesidad, a menudo revelaban nuevas facetas de su carácter, demostrando que incluso el dios más turbulento es capaz de lealtad y cooperación. Podría ser una tormenta, pero también podría ser un escudo, y estos secretos de sus relaciones divinas, sus motivos ocultos y alianzas inesperadas, solo subrayaban su naturaleza compleja y multifacética, convirtiéndolo en uno de los personajes más intrigantes del panteón olímpico. Los cultos a Poseidón, al igual que su imagen, se extendieron mucho más allá de Grecia, adquiriendo nuevas formas y significados en diversas culturas. En la mitología fenicia, a menudo se le identificaba con Baal, el dios de las tormentas y la fertilidad, lo que enfatizaba su naturaleza dual, la fuerza destructiva y la capacidad de dar vida. En la tradición romana, se convirtió en Neptuno, el señor de los mares, cuyas características y atributos se asemejaban en gran medida a los del dios griego. Incluso en tierras lejanas, donde los mitos griegos penetraron a través del comercio y las conquistas,
su fuerza y poder encontraron eco. Los pueblos marineros, cuya vida dependía de los caprichos del océano, veían en él no solo una deidad, sino algo más cercano, una fuerza que debían respetar y domar. Los misterios del mundo submarino, envueltos en oscuridad y enigma, continúan despertando la imaginación. Las leyendas de reinos ocultos, habitados por pueblos marinos como tritones y ninfas, que supuestamente servían a Poseidón, aún viven en el folclore. Se dice que en las fosas oceánicas más profundas, inaccesibles a la vista humana, existen ciudades construidas con perlas y corales, donde Poseidón gobierna en su majestuoso palacio. Los artefactos asociados con él, tridentes adornados con gemas, carros dorados tirados por caballos marinos, se han convertido en objetos de búsqueda y sueños. Estas leyendas, transmitidas de generación en generación, insinúan que el poder de Poseidón se extiende mucho más allá de lo que podemos ver o comprender. Existen profecías sobre su regreso o una nueva encarnación. Algunos mitos insinúan la naturaleza cíclica del poder divino, que los dioses, al igual que los elementos naturales, pueden desaparecer para luego manifestarse nuevamente. Quizás en nuestro mundo, donde los océanos continúan guardando sus secretos, el poder de Poseidón no ha desaparecido por completo, sino que simplemente ha cambiado de forma. Quizás en cada tormenta, en cada tsunami, en cada marea furiosa, hay un eco de su antiguo poder. Y en nuestra búsqueda por comprender la naturaleza, quizás sin saberlo, recurrimos a su legado, buscando en él respuestas a preguntas eternas sobre la fuerza, el caos y la creación. Su influencia en la cultura es innegable. Desde nombres de planetas hasta logotipos de automóviles, la imagen del tridente, símbolo de Poseidón, ha arraigado firmemente en nuestra conciencia como un símbolo de la fuerza, la inevitabilidad y la belleza del océano. Sigue siendo no solo un personaje mitológico, sino un arquetipo, una encarnación de las poderosas fuerzas de la naturaleza que simultáneamente nos aterrorizan y nos fascinan. Y quizás es precisamente en esta dualidad, en esta danza eterna entre la destrucción y la creación, entre la ira y el amor, donde reside la verdadera grandeza de Poseidón, un dios cuya historia continúa viviendo en cada respiro del océano, en cada ola que rompe en la orilla, en cada corazón que siente la llamada de las aguas sin límites. Su legado no son solo mitos, sino el tejido mismo de nuestra conexión con la naturaleza, un recordatorio de las fuerzas que nos superan, pero que también debemos respetar y comprender.